Hermanos, aparcamos nuestro estudio de Primera de Corintios, lo dejamos en la mitad del capítulo 12, ahí en Primera de Corintios 12, 11 nos quedamos, aunque no lo vamos a abandonar del todo. Abandonamos el estudio de Corintios relativamente. Estamos en un tiempo de verano, julio y principio de agosto son meses donde muchos vamos a entrar y salir, y creíamos importante mantener el estudio de Corintios sin que nadie se lo perdiese. Y pensando qué podríamos hacer, pensando qué podríamos poner ahí, se nos ocurrió, pensamos que es bueno que sin abandonar por completo el estudio de Corintios, hagamos un añadido a ese estudio. Ahora estamos en el capítulo 12, inmersos en los dones del Espíritu. 12, 13 y 14 son capítulos importantes dentro de nuestro estudio de Primera de Corintios y pensamos que es importante también que nos centremos, nos enfoquemos en la obra del Espíritu Santo. Nos centremos en lo que hace el Espíritu Santo, en quién es el Espíritu Santo, que es protagonista, por supuesto, de las Escrituras, pero protagonista principal en estos capítulos de Corintios del 12 al 14. De hecho, si lo pensáis bien, incluso si lo veis en vuestras Biblias, los 11 versículos que ya hemos visto de Primera de Corintios capítulo 12, en 11 versículos el Espíritu Santo aparece en 6 de ellos. Versículo 3, versículo 4, versículo 7, versículo 8, versículo 9 y versículo 11. En más de la mitad de los versículos aparece la persona del Espíritu Santo. Por eso, aunque yo sé que este es un tema muy amplio, el Espíritu Santo daría para todo el verano y mucho más, me gustaría que nosotros por un instante añadiésemos a ese estudio de los dones del Espíritu Santo quién es el Espíritu Santo. Que conozcamos quién es el Espíritu Santo de verdad. Porque el Espíritu Santo es el gran desconocido dentro del cristianismo. Hay un área dentro del cristianismo que no trata este tema, que no habla del Espíritu Santo, que ni siquiera lo nombra dentro de sus reuniones, y después también vemos el otro extremo. Hay un área donde el Espíritu Santo es mal interpretado y por lo tanto se abusa un poco acerca de esta enseñanza. Es bueno que nosotros como cristianos sepamos quién es el Espíritu Santo y entender al mismo tiempo lo esencial, lo vital que es el Espíritu Santo para nuestras vidas. Esencial para vivir la vida cristiana, esencial para poder servir los propósitos de Dios en este mundo y esencial para perseverar como creyentes hasta el final. Así que, hasta que volvamos a reanudar estos capítulos acerca de los dones del Espíritu, vamos a centrarnos en estos puntos del Espíritu Santo. No lo suelo hacer. Todo el que me conoce sabe que no suelo hacerlo. ¿De acuerdo? No soy un pastor que saca cosas al púlpito, imágenes, pero esta es importantísima. Creo que esto va a ser muy, muy importante a la hora de hablar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchos ven al Espíritu Santo... Esta espada tiene ruido. No sé si lo escucháis, pero es magnífica. Este es de mis hijos, ¿eh? Yo no he visto ninguna de las películas de Star Wars. Lo siento, fans, no me gustan. El Espíritu Santo me ha guiado de otra forma. No pertenezco a esta saga de Star Wars, no conozco nada, solo sé que llevan estas espadas, ¿verdad? ¿Cuál es la frase o una de las frases emblemáticas de Star Wars? Que la fuerza te acompañe, ¿verdad? Esa es una de las frases emblemáticas dentro de la saga de Star Wars y lamentablemente esa es la forma en la que algunos creyentes ven al Espíritu Santo. Como la espada de Star Wars. Como que la fuerza te acompañe. Y hermanos, ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una espada que te acompaña, no es una fuerza que va contigo, no es un poder. Y es importante que nosotros entendamos, ahora que estamos hablando de quién da, quién provee, quién otorga esos dones del Espíritu, entendamos quién es Él y qué hace. Así que yo creo que esta ilustración puede servirnos en el día de hoy para que podamos comprender quién es el Espíritu Santo. Vamos a orar y pidamos que el Señor sea quien nos ilumine y quien nos enseñe. Padre, una vez más, nos encomendamos a ti.
Nos encomendamos a la obra del Espíritu Santo para que Él se revele a nuestras vidas en el día de hoy y podamos comprender quién es. Podamos entender, tenerlo claro, Señor, y así poder vivir vidas en el poder del Espíritu, con su ayuda, con su dirección. Oh Padre, enséñanos. Sabemos que tú eres el único que puede hablar directamente a nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Por eso nos encomendamos a ti. Pedimos que tú intervengas en este estudio con poder y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues, por ejemplo, los mormones ven al Espíritu Santo de una forma diferente a la que la vemos nosotros. Por ejemplo, ellos dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Ellos creen que el Espíritu Santo es una influencia o una emanación eléctrica de Dios. Algunos, dentro del mormonismo, llaman al Espíritu Santo la luz de Cristo. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es impersonal, no es una persona. De hecho, no creen que el Espíritu Santo sea Dios, sino más bien una fuerza invisible y activa que va por el mundo. La ciencia cristiana, no confundirla con cienciología, esta es otra rama, la ciencia cristiana dice que el Espíritu Santo no es un poder, es una fuerza impersonal. La nueva era dice que el Espíritu Santo es una fuerza psíquica. Fijaos qué interesante. Esto está difícil de comprender. Es una fuerza psíquica. Ellos creen que el hombre es divino y por lo tanto puede experimentar fenómenos psíquicos como el contacto con seres sobrenaturales a través de esta fuerza psíquica. Lo del judaísmo es sorprendente, porque dentro del judaísmo hay vertientes, diferencias de opinión. Algunos dentro del judaísmo creen que el Espíritu Santo es otro nombre para la actividad de Dios en la tierra. Lo que Dios hace en la tierra es el Espíritu Santo trabajando. Pero hay otros que dicen que es el amor o el poder de Dios. Y por último, el Islam. En el Corán, el libro sagrado del Islam, ellos se refieren a Jesús como el Espíritu de Dios. Incluso eruditos musulmanes ven al ángel Gabriel como el Espíritu Santo. Hermanos, como podéis observar, hay confusión. No solo dentro del cristianismo, sino fuera de él, especialmente. Hay una tremenda confusión acerca de quién es el Espíritu Santo. Algunos sostienen, afirman que el Espíritu Santo es solo el poder o la fuerza de Dios en su obra en el mundo. Para que lo entendamos, muchos creen que el Espíritu Santo es la herramienta por la cual Dios opera, como esa espada que Dios utiliza. La pregunta para nosotros es evidente. Esto es lo que otros piensan. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué decimos nosotros? ¿Sabemos nosotros quién es el Espíritu Santo? Muy bien, para que no nos quedemos con las dudas hasta el final, respondemos la pregunta y luego la analizamos. Porque, hermanos, la Biblia en el Nuevo Testamento enseña clarísimamente que el Espíritu Santo es una persona. Tiene personalidad. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios, Espíritu Santo. Forma parte de la Santísima Trinidad, distinto en funciones a Dios Padre y a Dios Hijo, pero el mismo Dios. De hecho, al Espíritu Santo le vemos en numerosas ocasiones, en muchísimas ocasiones en las Escrituras, en una relación de perfecta coordinación con Dios Padre y con Dios Hijo. O sea, la Trinidad obrando en conjunto como un solo Dios, en numerosos textos. Por ejemplo, la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, versículo 19, todos lo sabéis. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este es el llamado a la iglesia. Id y haced discípulos donde el Señor os coloque en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Por eso, si entendemos que ambos, Dios Padre y Dios Hijo, son una persona,
tenemos que concluir, porque así lo dice la Escritura, que el Espíritu Santo también es una persona. De hecho, hay un detalle gramatical importante que quizás nosotros lo hemos pasado por alto porque no lo hemos leído en el original, pero es muy clarificador. Es súper importante y esto ya sería señal suficiente, evidencia suficiente para que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es una persona. Fijaos, al Espíritu Santo en la Biblia se le da el pronombre masculino él, en griego, ekeinos. Si no fuera una persona, si el Espíritu Santo fuese impersonal y no fuera una persona, el pronombre que debía dársele sería neutro, no sería ekeinos, sería en andaluz ekeino. Así nos quedaríamos nosotros. Nosotros siempre le llamaríamos de forma impersonal ekeino, no es ekeinos, que significa el pronombre masculino. De hecho, Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, refiriéndose al Espíritu Santo, ekeinos, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando la Biblia se refiere al Espíritu Santo, utiliza el pronombre personal masculino, Él. Por cierto, esto también es muy importante. El nombre, el título consolador, es un término que se usa para describir a una persona que ayuda a consolar a otra persona. Es otra confirmación de que estamos ante una persona y no una fuerza. Por eso leemos en Juan 15, 26 que Jesús dijo, pero cuando venga el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, ekeinos, dará testimonio acerca de mí. Además, esto es bueno, para que podamos estar completamente convencidos de que el Espíritu Santo de Dios es una persona, una de las tres que forman la Trinidad, debemos recordar, o quizás saber, que el Espíritu Santo posee elementos básicos de la personalidad. Me explico. El Espíritu Santo es inteligente, posee inteligencia. Lo hemos leído en Juan 14, 26. Él enseña. Si enseña es porque tiene inteligencia. Y no solo tiene inteligencia, tiene voluntad. Lo leímos la semana pasada en el último versículo de 1 Corintios capítulo 12, el último que estudiamos, que fue el 11. Dice Pablo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu tiene voluntad y reparte dones como Él decide, como Él quiere. Es inteligente, tiene voluntad y tiene emociones. Sí, tiene emociones. Por eso el apóstol Pablo es tajante con los efesios y le dice clarísimamente en Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También puede ser afectado el Espíritu Santo como cualquier otra persona. Se le puede mentir al Espíritu Santo. Evidentemente, tú le puedes mentir, que él se lo crea o no es otra cosa. Pero se le puede mentir. Efesios ha dicho anteriormente, no entristezcáis al Espíritu Santo, y ahora dice, no le mintáis. ¿Dónde? Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 5, vemos el comienzo de la iglesia. ¿Y qué decide la iglesia al principio? De forma práctica. Muchos se habían convertido, muchos habían llegado de otros lugares a Jerusalén y se habían quedado allí. La iglesia toma una decisión. ¿Cuál? Vender sus posesiones y poner todo en común para que todos pudiesen tener cubiertas sus necesidades. No había que hacerlo, no era obligatorio, pero la iglesia, inspirada por Dios, toma esa decisión. Hay un matrimonio, Ananías y Zafira, que quiere jugar a este juego con otras reglas. ¿Por qué? Porque este matrimonio decide vender sus posesiones y dar solo una parte. Diciendo, bueno, nosotros damos una parte, hacemos como que lo hemos dado todo y nos quedamos con un seguro, con algo nuestro, con algo en nuestra posesión. Intentan jugar con otras reglas. Por eso leemos en Hechos capítulo 5
Versículo 3. Que cuando este hombre se aproxima a los apóstoles con el dinero, Pedro, al verle llegar, siente del Espíritu Santo lo siguiente y dice: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Se le puede mentir, se le puede entristecer y puede ser blasfemado. Eso dice Jesús en Mateo 12:31. Jesús dice: por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. Se le puede mentir, se le puede entristecer, puede ser blasfemado y por último, y muy triste, se le puede resistir. Podemos apagar la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es tristísimo, hermanos, pero puede suceder. Por eso Pablo enfatiza a los tesalonicenses en 1 de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu, no apaguéis su influencia. Y algunos dirán, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se apaga la influencia del Espíritu Santo? Esto es muy sencillo, no es nada de místico, esto es algo mucho más básico. El Espíritu Santo, cuando abrimos las Escrituras, nos inspira en su palabra, nos enseña, nos da orden. Si nosotros no la obedecemos, estamos apagando la influencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos que Dios nos está pidiendo algo y desobedecemos, estamos resistiéndonos a la obra del Espíritu Santo. Y eso podemos hacerlo. De hecho, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51, leemos: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís. Qué triste. Resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Hermanos, el Espíritu Santo participa activamente en acciones, en obras, en funciones que solo una persona puede realizar. Sí, el Espíritu Santo habla. Como nosotros hablamos, el Espíritu Santo habla. Cuando el Señor llama a Felipe desde Samaria hasta ese camino de Gaza que descendía, donde se tenía que encontrar con un eunuco, dice Hechos capítulo 8, versículo 29, que el Espíritu dijo a Felipe, se comunicó con Felipe, claramente se le habló a Felipe y le dijo: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu habla, enseña, busca, ordena, testifica, lo hemos visto en Juan 15, 26, y guía nuestras vidas. Además, solo una persona puede interceder por otra. Solo una persona puede hacer esa labor de intercesión como el Espíritu hace por nosotros. Eso leemos en Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Como una persona habla, ordena, guía, intercede y por último, convence. Trabaja con nosotros, lidia con nosotros, obra en nuestra vida y convence. Llega a un acuerdo, convence a la gente, a las personas de su realidad moral. Eso dice Jesús en Juan 16, 8, dice: cuando el Consolador, y esta palabra es muy importante, en el griego es parakletos, esto es nuestro abogado defensor, nuestro intercesor, cuando ese intercesor llegue, venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Conclusión, amigos, hermanos, el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza, es una persona, posee personalidad de la misma manera que el Padre y el Hijo poseen personalidad. Pero, esta es la pregunta, ¿qué clase de persona es? Sí, puede ser una persona, pero ¿qué persona es? ¿Como nosotros? ¿Creado igual que nosotros? No. El Espíritu Santo es Dios mismo. De hecho, absolutamente todas las expresiones trinitarias que hay en la Biblia colocan al Espíritu Santo en la misma categoría que Dios Padre y Dios Hijo. Todas las lecturas trinitarias que hay en la Biblia colocan al Espíritu Santo al mismo nivel
que a Dios Padre y que a Dios Hijo, lo cual indica que el Espíritu Santo es divino, es Dios. Ya hemos leído Mateo 28, también hemos leído 2 de Corintios 13, pero está 1 de Corintios 12, que es lo que hemos estudiado recientemente, y también Efesios capítulo 4, versículo 4, dice: un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un solo Espíritu, un solo Señor, refiriéndose al Señor Jesucristo, y un solo Dios. Los tres a la misma altura. La divinidad del Espíritu Santo, de hecho, se ve, se contempla en el hecho de que el Espíritu Santo comparte atributos divinos incomunicables. O sea, que no se pueden comunicar con otros. Atributos que no pueden ser compartidos con otros. El Espíritu Santo tiene cosas que ningún otro ser tiene, solamente Dios. ¿Cuáles son? Omnipresencia, omnisciencia, eternidad y omnipotencia. El Espíritu Santo posee esto, lo cual lo coloca en un lugar superior, como una divinidad, como quien es Dios. Fijaos, el archiconocido Salmo 139, ese salmo que hemos leído hasta la saciedad. En el versículo 7 y versículo 8 vemos como el rey David, el autor de este salmo, iguala la imposibilidad de escapar de la presencia de Dios a escapar de la presencia del Espíritu Santo, dejando claro que el Espíritu Santo es omnipresente. Todo el mundo lo sabe, lo puede decir de memoria. No necesitamos una pantalla, hermanos. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. El Espíritu Santo es omnipresente, una cualidad que solo posee Dios. Pablo habló, no sé si os acordáis, también de la omnisciencia. Todo lo sabe. Pablo habló de la omnisciencia del Espíritu Santo en 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, afirmando que el Espíritu busca y encuentra todo, incluyendo, hermanos, los pensamientos más profundos de Dios. Y esto es maravilloso, porque os digo una cosa, ni en toda la eternidad tú y yo vamos a conocer a Dios en su totalidad. Ni en toda la eternidad tú y yo conoceremos completamente a Dios, porque si no, Él dejaría de ser Dios. Pero el Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios. Dice 1 de Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él lo conoce todo. Es omnipresente, es omnisciente, y Hebreos capítulo 9, versículo 14 llama al Espíritu Santo el Espíritu eterno. Esta es una cualidad que solo le pertenece a Dios. Siempre ha existido y siempre existirá. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pero si el único eterno es Dios, como también dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 12, tus años no acabarán. Si el único eterno es Dios, entonces, hermanos, podemos concluir perfectamente que el Espíritu Santo de Dios es Dios. De hecho, sabemos que el Espíritu Santo es Dios por las funciones divinas que realiza. Las obras que realiza el Espíritu Santo solo, exclusivamente las puede hacer Dios. ¿Cuáles son? El Espíritu Santo crea. Y no crea como un carpintero al cual se le da un trozo de madera y te hace una obra maestra. No, el Espíritu Santo crea de la nada. También sostiene el universo.
Con su mano Él sostiene el universo, hace que todo lo que hay aquí esté en orden, no se colapse, sino que mantenga el orden. El Espíritu Santo regenera a las personas. Esto es maravilloso. El Espíritu Santo es quien ha hecho posible que nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, que nuestros huesos sean llenados de vida. El Espíritu Santo es el que nos ha dado nueva vida, el que ha hecho posible ese nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas y el Espíritu Santo también inspira las Escrituras. ¡Wow! Solo Dios puede hacer estas cosas. Génesis 1:2 dice que el Espíritu Santo cubría toda la faz de la tierra, lo llenaba todo. Job capítulo 26, versículo 13 dice que los cielos fueron adornados por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo con su diseño creativo quien adornó los cielos. Y el Salmo 104, versículo 30 dice que Dios envía su Espíritu para crear y renovar. Por lo tanto, el Espíritu Santo es omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno y omnipotente. Todo lo puede Dios. Hermanos, regenerar a la gente, cambiar el corazón y el pensamiento de las personas es una obra que solo Dios puede hacer. Al corazón del hombre no llega nadie. Nadie puede ver lo que hay en el corazón del hombre, solo Dios. Esa es una obra divina. Por lo tanto, concluimos que el Espíritu Santo es Dios, porque esa obra la hace el Espíritu Santo. Aquí quiero decir algo, hermanos. Confía. Ora y confía. Si el Señor lo desea, el Espíritu Santo salvará a esa persona por la que tú llevas orando mucho tiempo. Esta no es una obra de hombres. Esta no es una obra del pastor. Esa es una obra que el Espíritu Santo hace. Confía. Confía. Jesucristo lo dejó claro en Juan capítulo 3 cuando habló con Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pablo le dijo a su amigo Tito en Tito capítulo 3 versículo 4 y versículo 5: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con la humanidad, cuando Cristo vino y trajo no solamente nuestra salvación, sino la bendición del reino, nos salvó, dice Pablo a Tito. ¿Y cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No por una obra que nosotros podíamos hacer, no por nuestra bondad, no por nuestros buenos actos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Confía. Dios puede. De hecho, su Espíritu Santo está continuamente lidiando con nuestros corazones, con los corazones de las personas, intentando convencernos, intentarnos hacer que nos arrepintamos. Además, toda la Escritura es inspirada por Dios. Una tarea que hace el Espíritu Santo inspirando a esos hombres que tenían la pluma en su mano para escribir su voluntad, su pensamiento. No, las palabras de Dios. Esos que tenían la pluma en su mano no sabían que lo que escribían era algo que Dios estaba ya verbalizando. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda la Escritura es inspirada por. Esto quiere decir literalmente toda la Escritura es dada por el aliento de Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para ayudar al hombre, para preparar al hombre, para capacitar y bendecir al hombre. Pero Pedro es mucho más conciso. El apóstol Pedro es mucho más directo. Y dice en 2 de Pedro 1:21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto no lo ha revelado ningún hombre, dice Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso a esto lo llamamos palabra de Dios. Esto no es palabra de hombre,
Esto es el Espíritu Santo redactando a hombres lo que Dios quiere decirnos. Pedro en Hechos capítulo 5, lo hemos dicho, afirma que al mentir al Espíritu Santo, Ananías y Safira estaban mintiendo a Dios. Pablo también afirma que el Espíritu Santo vive en nosotros, en la iglesia y en las personas, haciendo entender que es Dios quien vive morando en nosotros como su templo. 1 Corintios 3:16. ¿Acaso no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Hermano, la Biblia en este caso es clarísima. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es divino. Forma parte de la Trinidad. Igual que Dios Padre y Dios Hijo, y se relaciona con nosotros como una persona. Nos habla, nos inspira, lidia con nuestros pecados y nos comunica la vida. Esto es grandioso. El Espíritu Santo no viene a derrotarnos y a destruirnos. Viene a comunicarnos vida. Viene a traer vida a nuestros corazones. Viene a señalar nuestro pecado y decirnos, eso no está bien. Haz las paces con Dios. El Espíritu Santo viene a indicarnos y mostrarnos que hay un Dios en los cielos. Viene a mostrarnos la presencia de Dios. Por eso, hermanos, estemos dispuestos. Dejemos que el Espíritu Santo toque nuestras vidas. Y de nuevo, cuando decimos estas frases dentro de la iglesia, a veces no las terminamos de explicar y por eso no se entienden bien. Cuando decimos que el Espíritu Santo toque nuestras vidas, es como si estuviésemos hablando de algo mágico, algo místico. De nuevo, es muy sencillo, hermanos. Dejemos que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través de la comunión, a través de la Santa Cena que ahora vamos a celebrar, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de las ofrendas, a través de todos los medios de gracia que Él ha dado a la iglesia, obre en nuestras vidas. Permitamos que el Espíritu Santo utilice estas cosas en nuestras vidas y que Él haga lo que Él solo puede hacer. Una obra de transformación, una obra de cambio. Pero si tú aún estás indeciso con respecto a Dios, estás aquí y nunca has tomado una decisión por Dios o no conoces a Dios o es la primera vez que oyes el Evangelio, déjame animarte de la misma manera. Permite que el Espíritu Santo te dé a conocer a Dios. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón. No te resistas. No digas no. Si tú claramente estás oyendo que Dios está hablando a tu vida, ese es el Espíritu Santo de Dios convenciéndote. Abre tu corazón a Dios. Hermanos, que Dios nos desafíe por su Espíritu Santo a vivir por y para Él. No nos resistamos a su obrar. No apaguemos su influencia. El Espíritu Santo es una persona, Dios mismo, no es un poder. De hecho, el Espíritu Santo es quien da poder. No es un poder, sino que entrega poder y por lo tanto nunca puede ser visto como una fuerza o como un poder. Nunca puede ser visto como esa espada. En Lucas 4:14 leemos un versículo muy interesante que espero que termine inspirando a todos nosotros. En Lucas 4:14, después de que Jesús fuese tentado en el desierto, que estuvo 40 días sin beber ni comer, tentado de manera terrible por Satanás, dice Lucas 4:14 que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Esto es, Jesús fue 100% humano y 100% divino. El Espíritu Santo fortaleció a Jesucristo en esa parte humana y volvió en ese poder. ¿Y qué ocurrió? Que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Hermanos, el Espíritu no es poder, da poder, capacita, da dones a su iglesia, como estamos estudiando. Por eso yo oro y espero que el Espíritu Santo nos llene de ese poder para que todos nosotros podamos difundir
la fama de Dios donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Que el Espíritu Santo nos dé esa capacidad de poder extender el nombre de Dios en cualquier lugar. Por eso el Espíritu Santo nos da dones, para que nos capacite a la hora de hacer esa obra tan importante, de dar a conocer a todas las naciones que hay un Dios en los cielos, hay un Salvador que murió por ellos, que entregó su vida en rescate de todos y ha prometido conceder vida eterna a todo aquel que crea en Él. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga por su Espíritu Santo. Amén.